Me presento, soy la licenciada Ana Gabriela Hernández Villegas, jueza de control del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Es un gran honor y privilegio formar parte de este congreso y muchas felicidades y agradecimientos a la vez a la doctora Consuelo Rivera Hernández por esta organización en el cual muchos países están participando. En ese sentido, entonces, también es un gran privilegio pues que esta mesa esté integrada por grandes ponentes y en este caso abriremos la mesa con el doctor José Luis Díaz Pereira. El doctor José Luis Díaz Pereira ha tenido una formación en el estado de Yucatán, en el cual pues sabemos que ha trascendido por los grandes juristas que ha tenido y es egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se ha desempeñado diversos cargos en el juzgado de distrito y actualmente se desempeña como juez en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos. Así pues, antes de entrar a mayores detalles respecto a la disertación, haré explicación de la forma en que nos habremos de organizar para el desarrollo de esta ponencia. Tendremos 40 minutos de disertación por parte del doctor y 10 minutos para preguntas y respuestas. Las preguntas se van a recepcionar hasta el minuto 30 con la finalidad de que las podamos comprender y se pueda exponer al doctor. En ese aspecto, entonces, no le quito más tiempo a el doctor José Luis en razón de que el tema que él en este momento va a exponer resulta ser preponderante para quienes participamos en este proceso. En ese sentido, entonces, la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar es el tema que habremos de escuchar. Adelante, doctor. Muchas gracias a la Universidad de Negocios de Tabasco y en especial a Julissa Castro por la invitación a este primer Congreso Internacional de Derecho Procesal. La participación de ustedes es importante y pues vamos a compartir un poquito de las experiencias que hemos tenido en este tiempo que he estado de juez penal federal en el Centro de Justicia Penal Federal aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Agradezco mucho la amable presentación por parte de la señorita jueza Gabriela en cuanto a destacar algunos puntos de la trayectoria que he tenido. Muchas gracias. Vamos a iniciar sin mayor preámbulo con una breve relatoría de las etapas o fases del proceso penal. En México somos, digamos, estamos prácticamente en pañales en razón de cuando entró a funcionar el sistema penal acusatorio oral. La reforma se inició el 18 de junio de 2008, cuando entró en vigor, y ahí se establecieron todos los lineamientos constitucionales bajo los cuales descansaría el sistema penal acusatorio en nuestro país, México. A partir del año 2014, se dio un plazo de 8 años para que se consolide toda esta maquinaria de impartición de justicia en la materia penal. En el 2014 iniciamos con un centro de justicia penal federal en México, en el estado de Durango. Y en el 2016 es cuando ya, y también en el año 2014, en el mes de marzo, se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales, que regirá en toda la República Mexicana. Ya en el 2016 se consolida y la apertura de más centros de justicia penal federal y se vence el plazo para el efecto de que se pueda llevar a cabo ya la implementación del sistema en toda la República. Y ya de ahí se han estado instalando hasta precisamente durante todo el 2016 en toda la República los centros de justicia penal federal, y lo propio hicieron cada entidad federativa. Prácticamente en el proceso se ha dividido en etapas o fases. Una primera etapa que es la etapa inicial, donde se llevan a cabo las audiencias de calificación del control de detención, la formulación de la imputación, así como también la etapa intermedia, en donde se depuran las pruebas y se formula la acusación,
y la etapa de juicio, en donde el cual se va a llevar a cabo el desahogo de esas pruebas que fueron admitidas previamente, y se va a llevar a cabo el dictado de la sentencia. Hay una etapa de ejecución de sentencia una vez que está ha causado estado. Ahora bien, en lo que corresponde al tema que a nosotros nos interesa, se desarrolla en la primera etapa o fase inicial del proceso penal acusatorio. El Ministerio Público, una vez que realiza que hace una detención en flagrancia o bien determina imputar a una persona, la lleva ante la presencia del juez de control. El juez de control va a proceder en ese momento. Si va con detenido, el Ministerio Público en su judicialización se procederá a calificar esa detención. Formulará la imputación con posterioridad del Ministerio Público y después solicitará que se le vincule a proceso. Una vez que el Ministerio Público ha expuesto la información que se desprenden de los datos de prueba, el juez le preguntará a la defensa y al imputado si en qué momento quiere que se resuelva su situación jurídica, si quiere que se resuelva en ese momento o dentro del plazo de 72 o 144 horas, son plazos establecidos constitucionalmente para poder resolver la vinculación a proceso. Si nos dice que se va a un plazo constitucional, pues en ese momento fijaremos una medida cautelar a efecto de garantizar la presencia del imputado al proceso. Si nos dice que se resuelva en ese momento su situación jurídica, una vez que se emita la vinculación a proceso, se procederá a llevar a cabo la solicitud por parte del Ministerio Público de alguna imposición de las medidas cautelares. Me voy a detener aquí porque este es el punto que vamos a tocar respecto de en los momentos en los cuales se puede llevar a cabo o imponer una medida cautelar en el sistema procesal acusatorio. El marco jurídico que rige todo las medidas cautelares se encuentran previstos en los artículos primero constitucional que en la reforma del 2011 relacionada con toda la cuestión de derechos humanos establece un punto de que de todos los derechos, todos los mexicanos y personas que se encuentran en el territorio mexicano gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Ahora bien, este mismo artículo señala lo siguiente. Este mismo artículo establece que el ejercicio de esos derechos humanos, dice, únicamente podrán restringirse o suspenderse de acuerdo a lo que la propia Constitución señale dentro de los propios dispositivos que la rigen. O sea, lo que viene a establecer este artículo constitucional que da entrada y regula la imposición del sistema y respeto a los derechos humanos, también dice que bajo las propias disposiciones de la misma Constitución pueden restringirse esos derechos humanos. Ahora bien, entre otros puntos y párrafos que señala ese propio artículo primero constitucional, se establece el hecho de que se deben de regir los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Me detengo respecto del artículo 1 constitucional y me paso al artículo 14 constitucional, en el cual se establece las circunstancias del debido proceso. Esto es que nadie puede ser molestado en sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante un juicio seguido por tribunales previamente establecidos para tal efecto. Y luego el artículo 16 constitucional que nos da los lineamientos en cuanto al derecho humano a la libertad de las personas. Y en ese artículo 16 constitucional también se establecen cuáles son las formas en que el Estado puede intervenir para restringir ese derecho a la libertad. Y nos señala una regla general que es por medio de una orden de aprehensión, el Estado puede detener a una persona para someterla a un procedimiento. Pero también hay casos de excepción, como lo sería cuando sea un caso urgente y que la representación social tenga que realizar la detención porque esta persona ya se va a
evadir de la acción de la justicia, salirse del país, etcétera, o bien en flagrante delito cuando en el momento de la comisión de la conducta delictiva puede una autoridad, un policía o cualquier ciudadano detener a una persona y ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad correspondiente. Esto es lo que nos establece el artículo 16 constitucional. Pero el 18 y 19 de la Constitución nos establecen que una persona podrá ser o tener prisión preventiva siempre y cuando la conducta que realice esté señalada por la ley con pena privativa de la libertad. Y el 19 ya nos establece un catálogo de cuáles son esos delitos por los cuales se amerita la prisión preventiva oficiosa. Esos delitos que señala el artículo 19 son de un alto impacto en cuanto al bien jurídico que se protege o protege la Constitución y la codificación penal. Y el artículo 20 en su apartado B, en su fracción primera, ya nos incluye el derecho a la presunción de inocencia de los imputados. Entonces, ese es el marco jurídico que yo estimo contempla la regulación de los derechos humanos, de las medidas cautelares. Bajo ese tenor, obviamente tenemos la regulación del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se prevé cada uno de los pasos, requisitos y establece las circunstancias bajo las cuales se podrá llevar a cabo la imposición de la medida cautelar. En este punto de la fijación de las medidas cautelares tenemos que establecer que tanto en la codificación nacional como en la Constitución Política Mexicana se establecen dos tipos de prisión preventiva. Una prisión preventiva oficiosa y una prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa, como bien señalé hace un momento, se encuentra establecida dentro del propio artículo 19 constitucional. Ese artículo 19 constitucional establece un catálogo de cuáles son los delitos por los cuales se puede imponer de manera ipso facto la prisión preventiva a una persona por cometerlo o conducirse bajo ese delito. Aquí el Ministerio Público no tiene ni siquiera que realizar un argumento o una justificación para la imposición de esa medida cautelar. O sea que prácticamente no existirá un debate o argumentos por parte de las partes para su imposición o para la defensa de que no se llegue a imponer dicha medida. Basta el solo hecho de que se encuentre establecido dentro de ese catálogo que nos da el 19 constitucional para efecto de que el juez imponga la prisión preventiva. Esa es la que conocemos como oficiosa, pero también tenemos la prisión preventiva justificada. Fuera de los delitos que no se encuentran dentro del catálogo previsto en el artículo 19 y que tiene su regulación en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, cuando no se encuentre dentro de ese catálogo el delito o la conducta que cometió un imputado, entonces el Ministerio Público tendrá que justificar las razones, mediante razones, argumentos jurídicos sostenidos por datos de prueba o medios de prueba que nos den indicios objetivos suficientes para poder estimar que la persona que está siendo sometida a la autoridad judicial mediante un proceso penal tenga la intención de sustraerse de la acción de la justicia, o bien que atente en contra de la debida investigación que deba llevarse para poder determinar su responsabilidad en la comisión de esa conducta, o bien que vaya a atentar en contra de la víctima o ofendido, los testigos o la comunidad. Esto es lo que nos tendría que justificar el Ministerio Público de manera objetiva para poder imponer una medida cautelar. Estas son
las dos formas de prisión preventiva que establece la Constitución y la Codificación Nacional cuando una persona es sujeta a un procedimiento en México. Ahora bien, ¿qué es lo que acontece o cuál es la discusión que se da en torno a la prisión preventiva oficiosa? Si esta prisión preventiva oficiosa, en la cual no existe una discusión propiamente por parte de las partes para poder determinar si efectivamente esta persona va a no someterse al procedimiento, eh, viola o no derechos humanos. Por el solo hecho de estar en un catálogo y establecida constitucionalmente, viola derechos humanos. Ese es el gran cuestionamiento que se ha desatado y se ha suscitado en cuanto a la implementación de los derechos humanos. Para tal efecto, conviene señalar que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y las reglas de Tokio establecen como última ratio la imposición de una prisión preventiva. Es excepcional la prisión preventiva, nos dicen estas disposiciones internacionales, y que debemos de utilizarla cuando otra medida cautelar no sea suficiente para poder garantizar la presencia del imputado al proceso. Eso es lo que nos dicen prácticamente las disposiciones internacionales, y como México se ha sumado y ha firmado esos convenios internacionales y atendiendo a las reformas constitucionales del 2011 en cuanto al reconocimiento de los tratados internacionales que forman parte ya del bloque constitucional que rige las disposiciones en México, pues se tiene que acatar también el cumplimiento de dichas disposiciones. Para además tomar en consideración, la Corte Interamericana ha establecido diversos criterios respecto de los cuales también ha resuelto en diversos casos, no solo en contra de México, sino también contra otros países de América Latina, en el sentido de que no podemos tomar en consideración y por el solo hecho de que exista una conducta delictiva o atender al delito para imponer una medida cautelar de prisión preventiva, sino que esta debemos de considerarla como la última razón para poder imponerla cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la presencia del imputado del proceso. Existen diversos criterios como son en ese sentido de la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana, como en el caso Tibi versus Ecuador, que considera que la prisión preventiva es la medida más severa y que se puede imponer a un imputado y que por tanto esta debe ser excepcional. Bajo ese mismo sentido está el criterio del caso López Álvarez contra Honduras, en la cual también se establece como única determinante, en la que no se puede establecer como única determinante la gravedad del delito. Y en el caso Barreto Leiva contra Venezuela, también se estableció que el Estado debe de evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que debe esperar hasta la condena. Estos criterios nos vienen a establecer última ratio y no podemos establecer como medida la prisión preventiva como asimilarla o constituirla como una condena si todavía no hay una sentencia que así lo determine. Es decir, que lo que viene a transgredir como principio de los derechos humanos sería la presunción de inocencia de aquellas personas que están sometidas a un proceso. La prisión preventiva transgrede la presunción de inocencia. En México, la Corte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestra instancia máxima en el país, ha venido a establecernos qué debemos de entender por presunción de inocencia. Bajo ese tenor, nos ha señalado que la presunción de inocencia constituyen varios elementos
y se puede determinar como una institución poliédrica atendiendo al estado procesal en el que se encuentran las partes para poder establecer o determinar si se está violando la presunción de inocencia. En un primer punto, podríamos decir que en inicios del procedimiento estableceríamos la presunción de inocencia como un trato procesal. ¿Qué trato se le tiene que dar a una persona en los inicios del procedimiento a la que se va a sujetar? Bueno, el trato debe ser de inocente, nos dice este criterio, y así manda también los principios que rigen a los derechos humanos en cuanto a la presunción de inocencia. Lo tenemos que tratar como inocente. Ahora bien, si lo debo tratar como inocente, ¿cómo es que yo puedo fijarle una prisión preventiva oficiosa sin llegar a una discusión en cuanto a poder establecer que esta persona se va a sustraer de la acción de la justicia? No le he dado la oportunidad de hablar porque la ley me establece que basta con que la conducta delictiva esté señalada en el catálogo para imponer la prisión preventiva. Este es el cuestionamiento y este es el punto de debate que surge en nuestro país. Y máxime que lejos de ir destruyendo esta institución de la prisión preventiva oficiosa, pues últimamente hemos tenido reformas constitucionales que han incrementado ese catálogo de delitos para fijar una prisión preventiva. Lo cual, a criterio de muchos, estimamos que pues esto viene a ser un retroceso y transgrede uno de los principios rectores de los derechos humanos establecidos en el artículo 1 constitucional, que nos dice que los derechos humanos deben de ir siendo de manera progresiva y no retroceder o echar para atrás algunas disposiciones donde ya se había ganado un espacio. ¿Qué es lo ideal en la imposición de los derechos, en la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva justificada? Lo ideal es que exista la discusión, que exista por parte del Ministerio Público los argumentos jurídicos y por parte de la defensa también los argumentos que destruyan esos indicios objetivos del Ministerio Público que señale para la imposición de las medidas cautelares. La diferencia que existe en el sistema, si hablamos de estas primeras etapas o fases iniciales, estriban en que el estándar probatorio se reduce para poder vincular a proceso. Pero una cuestión es determinar el encuadramiento de la conducta o el hecho considerado como delito que realizó el imputado. Eso es una cuestión muy aparte a la imposición de la medida cautelar solicitada. La medida cautelar tiene una regulación propia dentro de su capítulo que incluso establece que las partes podrán ofrecer datos de prueba o medios de prueba mismos que se podrán desahogar bajo las mismas reglas del desahogo de pruebas en juicio. Luego entonces, para establecer la medida cautelar, ¿qué es lo que el Ministerio Público nos tiene que justificar de manera objetiva a los jueces? Que efectivamente esta persona se va a evadir de la acción de la justicia, va a atentar contra las víctimas ofendidos o la comunidad o contra los testigos, o bien que va a atentar y obstaculizar el procedimiento de investigación. Eso es lo que nos tiene que justificar el Ministerio Público. Y la propia codificación nos da los lineamientos bajo los cuales, bajo determinados supuestos, el Ministerio Público nos tiene que aportar pruebas. Por ejemplo, podría establecerse que si la persona tiene o no arraigo en el lugar en el que se va a llevar el proceso y que tendría que justificarnos el Ministerio Público que no lo tiene. La conducta que ha desarrollado el imputado durante el procedimiento, ¿ok? El quantum de la pena aunado a la actitud o conducta que ha asumido por conocer el imputado cuál es la pena máxima a imponer, ¿no? Este tipo de circunstancias son las que nos establecen y que debe justificar el Ministerio Público. Otra diferencia está en que nosotros estamos acostumbrados a que en la teoría de la prueba
nosotros nos van a justificar o se tiene que justificar hechos que han acontecido en el pasado. Eso es lo que nos tienen que probar, que el hecho que aconteció con anterioridad nos lo tienen que probar, pero en la fijación de una medida cautelar, estamos hablando de un hecho que podría suceder en el futuro. Luego, entonces, la lógica que tenemos que llevar a cabo para establecer si esa persona podría sustraerse de la acción de la justicia, podría atentar contra la víctima o ofendido, podría atentar contra un testigo, podría atentar contra una comunidad, tiene que estar con los indicios que nos traiga el Ministerio Público de manera objetiva. Tendríamos que nosotros poder deducir e imaginar que podría llegar a darse esa situación, porque nosotros vamos a tratar de justificar, los jueces y también la representación social, tratar de justificar un hecho a futuro. ¿Cómo el Ministerio Público nos va a demostrar que efectivamente podría acontecer alguna de estas circunstancias? Y obviamente la defensa tendría que destruir esas evidencias que traiga la representación social, ¿no? Ahí ya no se transgrediría el derecho de presunción de inocencia del imputado, de que goza el imputado, si se lleva a desahogar este tipo de debate entre Ministerio Público y defensa, y que el juez pueda tener los elementos suficientes para poder arribar a esa convicción, para poder determinar que es procedente la prisión preventiva, porque hay circunstancias específicas que me van a permitir establecer que la persona no se va a someter al proceso. A diferencia total de la prisión preventiva oficiosa, que esta de facto se impone por el hecho de estar en el campo. Aquí no hay ninguna discusión. Esta es la problemática que se ve en cuanto a la violación de los derechos humanos. No obstante, como bien referí, el propio artículo primero constitucional establece que la propia ley, la propia Constitución restringe otros dispositivos, más bien otros derechos humanos establecidos dentro de la Constitución. El derecho humano a la libertad, como vimos, tiene varias restricciones. Por ejemplo, para poder traerte ante un juez, puede ser detenido por una orden de aprehensión. El poder no gozar de tu derecho de libertad por estar sometido a un proceso también se encuentra restringido en la propia Constitución, en el artículo 19 constitucional en su segundo párrafo. Entonces, la propia Constitución justifica su actuar de restringir ciertos derechos humanos porque así lo tiene establecido constitucionalmente. Y no se violaría el principio de presunción de inocencia si se llevara este ejercicio por las partes. El Ministerio Público y la defensa puedan entrar en ese debate para que el juez pueda tener los elementos suficientes para llevar a cabo la imposición de la medida. Atendiendo a estas cuestiones son por las cuales se estima que la imposición de la prisión preventiva oficiosa transgrede el derecho humano de presunción de inocencia. No obstante, insisto, la Constitución y en México se establece y se estima que no existe esa violación a los derechos humanos, porque lo que se está privilegiando en cuanto a imponer esa prisión preventiva es atendiendo al nivel o al grado de impacto social que tiene la conducta, que son las de más alto impacto o peligro que las que están en ese catálogo, como son la delincuencia organizada, como son trata de personas, como es el homicidio doloso, como es la violación. Entonces, ese tipo de delitos que sí tienen un impacto muy elevado. Y si lo que trata de hacer el Estado con esta prisión preventiva oficiosa es otorgar una herramienta para garantizar que la presencia del imputado y no caigamos en impunidad en cuanto a la sanción de estos procedimientos.
cuando se cometan ese tipo de conductas delictivas. No obstante, lo anterior, como justifica y así se entiende que tratan de salvar la no violación a ese derecho humano de la presunción de inocencia, lo ideal, de acuerdo en un sistema penal acusatorio y oral, lo ideal para mantener la eficiencia de los derechos humanos y que estos vayan progresando día con día, es mantener ese debate en cuanto sea la decisión del propio juez realizar ese análisis y esa valoración para poder determinar si se impone o no una prisión preventiva. Yo considero que lejos de extender este catálogo de manera constitucional, incluyendo los delitos en la propia Constitución, la reforma debió ir en el sentido de darle más herramientas a la representación social, de darle más herramientas al juez para que pudiera valorarse de acuerdo a la conducta que se ha asumido desde el momento de la detención o previas a la detención hasta el momento en que es llevado ante el juez el imputado, de cuál es la conducta que ha desarrollado también, de cuáles son los antecedentes que rodean a esta persona para poder fijar una medida cautelar debida y correcta en cuanto a poder someterlo al procedimiento o evitar que vaya a atentar con alguna de las otras partes del procedimiento. Otra cuestión que es importante destacar y que en México he visto yo en la práctica procesal es de que una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, cuando se impone y se dan los lineamientos y reglas para su cumplimiento, en la gran mayoría de los casos, yo podría decir en un 90% de los casos en los que yo he impuesto una diversa medida cautelar a la prisión preventiva, las partes cumplen con someterse al procedimiento. Las partes comparecen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como jueces cuando se otorgue una diversa medida cautelar a la prisión preventiva? Es establecer de manera clara los lineamientos y los apercibimientos en caso de que incumplieran con las condiciones a las que se someten en una medida cautelar. Si nosotros observamos en México el artículo 167 que regula el artículo 19 en cuanto a las medidas cautelares, vamos a observar que la prisión preventiva se encuentra hasta el último lugar de la lista que nos da. Y van siendo de un menor grado de violación a la privación, a la intimidad, a las cuestiones relacionadas con privilegiar los derechos humanos, va siendo de un menor grado a un mayor grado, que es la prisión preventiva, que yo considero que es una situación gravosa que se puede imponer a una persona cuando no atendemos correctamente a la cuestión del contexto bajo el cual se desarrolló esa conducta delictiva. Tenemos que ser muy observadores y tomar en consideración todo un contexto que envuelva a la persona que lo llevó a realizar esa conducta delictiva para poder determinar, de acuerdo a lo que escuchamos en las audiencias, la imposición de una medida cautelar. No podemos únicamente dejarnos guiar por las circunstancias de la propia comisión del delito que llevó a cabo. Tenemos que atender a una serie de circunstancias y contextos que rodean a esa persona para poder llevar a cabo la imposición de la medida cautelar. Dentro de estas medidas cautelares que se imponen, otra de las cuestiones a las que tenemos que arribar en México, atendiendo a la práctica que hemos tenido, es de que el legislador ha incluido ciertos delitos en los cuales no se encuentran todavía, están establecidos en la Constitución, pero su regulación todavía no se ha dado
en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que al ser una diversidad de supuestos las que fija la imposición de la medida cautelar, y voy a ir a un ejemplo para que esto quede más claro, en el delito de armas, de portaciones de armas, delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se establecen diversos supuestos que van desde la aportación o posesión de un cartucho hasta armas de alto calibre o acopio de armas. Y entonces muchas veces a una persona se le detiene con un arma de un calibre que no es de alto impacto o alto riesgo a la comunidad. Y entonces la Constitución dice, bueno, los delitos que se encuentran previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pero en el catálogo que regula esta disposición en la Codificación Nacional todavía no está establecido cuál de ellos, y por tanto todavía no se está aplicando de manera oficiosa esa prisión preventiva, sino lo que los jueces argumentamos y que ha sostenido la Corte últimamente en un criterio jurisprudencial es el hecho de que se atenta contra el derecho humano porque es un retroceso implementar una sanción privativa y además de que los propios transitorios de esa reforma han establecido una condicionante para que el legislador pudiera precisar cuáles son esas conductas bajo las cuales sí se tendría que imponer la prisión preventiva oficiosa. Y por tanto se le dejan facultades a la representación social a efecto de que ésta pudiera combatir de manera justificada la petición de la prisión preventiva, que justifique las razones por las cuales considera debe ser prisión preventiva. Y el de no lograr hacer ello, se le impone otra medida cautelar menos lesiva a la persona imputada en ese momento. Entonces, vemos cómo sí existen las herramientas en la codificación nacional, sí existen las herramientas en la Constitución para poder las partes que intervienen, Ministerio Público, defensores y operadores judiciales, poder llevar a cabo un análisis argumentativo y mediante datos de prueba o medios de prueba objetivos que pueden desahogarse en esa fase procesal para imponer medidas cautelares, poder llevar a cabo ese debate y ese contradictorio y no dejarlo únicamente a disposición del legislador que nos diga cuáles son los delitos por los cuales se debe imponer prisión preventiva justificada, sino que para garantizar los derechos humanos, ese debate, esa petición, esa justificación y ese contraargumento que dé la defensa va a ser muy fructífero para que el juez pueda tener un contexto y una visión de poder llegar a determinar que efectivamente se requiere la medida cautelar de prisión preventiva para que pueda llevarse a cabo todo el proceso. Yo creo que cuando entendamos y comprendamos esta situación en cuanto a la imposición de la medida cautelar, es cuando vamos a poder reducir esos índices de personas que se encuentran en las prisiones y que en México han rebasado por demás los centros carcelarios y tenemos un hacinamiento en cuanto a personas detenidas y muchas de ellas por delitos que son de un impacto muy por debajo al cual deberían estar cumpliendo en esas prisiones dicha prisión preventiva. Atendiendo a estas circunstancias son por las cuales estimo conveniente que debemos de atender a la regulación internacional, atender a la regulación constitucional para poder cumplir cabalmente con los derechos humanos. A mí no me queda más que agradecer hasta este momento para dar oportunidad al debate de preguntas que se vayan a formular, agradecer de antemano el tiempo que pues se fue muy rápido, los 40 minutos que me dieron para exponer el tema de las medidas cautelares y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que quieran formular. Muy bien, muchísimas gracias por la exposición, por las explicaciones, tanto de las diferencias de la prisión preventiva justificada como de la oficiosa, los requisitos,
Es un tema necesario, forzosamente necesario, establecer sus diferencias para poder concretar las formas de las peticiones y las aplicaciones de las mismas. Tenemos preguntas realizadas por nuestro grupo de 161 participantes. Maestro, tenemos 161 participantes hasta ahora. Y una de esas preguntas que nos lanza Víctor Alfonso Ramón Ábalos es: ¿por qué medio un imputado puede combatir la prisión preventiva en su contra? Bueno, si es de México, en la codificación nacional, la prisión preventiva permite atender al amparo. Cuando se está en confronta a un derecho humano, no es necesario agotar los recursos inmediatos, porque tendría derecho a apelar en una primera instancia la decisión de la medida cautelar de la prisión preventiva. No obstante, como se atenta con un derecho humano que es la privación de la libertad, podría saltarse ese recurso de apelación e irse directamente al juicio de amparo indirecto, al no ser una decisión definitiva, sino intermedia. En el amparo indirecto podría combatir esa imposición de la medida cautelar. Eso es atendiendo a otras instancias, como es la apelación y el amparo. Pero el propio articulado del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 161, establece una revisión de la medida cautelar. ¿Cuándo acontece esta revisión de la medida cautelar? Por el propio juez de control que la haya impuesto o cualquier otro juez de control que sea designado para ese efecto. Pero cuando hayan variado de manera objetiva las circunstancias que motivaron la prisión preventiva. Es ahí cuando puede también solicitar que se cambie la medida cautelar. Un ejemplo podría ser, bueno, es que se le fijó prisión preventiva porque el imputado había amenazado a un testigo de matarlo por haberlo delatado. Entonces se fijó esa prisión preventiva para garantizar la seguridad del testigo. Pero resulta que pues que atendiendo a la pandemia del COVID, esta persona, el testigo, fallece. Luego entonces el motivo o razón por la que se impuso la medida cautelar, que era privilegiar la seguridad de un testigo, ya desapareció. Al desaparecer ese punto, pues ya se podría solicitar la revisión de esa medida cautelar para que se cambie por una menos lesiva. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, que también la propia codificación permite una revisión de la medida cautelar cuando las circunstancias objetivas variaron por la cual se impuso. Entonces, sí tiene medios para poder combatir una prisión preventiva. Muy bien, maestro, muchas gracias por su respuesta. Tenemos ya 163 participantes, dentro de los cuales se encuentra el magistrado Rigoberto Riley, quien es presidente del Tribunal Electoral. Le agradecemos su presencia en esta mesa. Ya vimos que forma parte de la misma desde un principio. Y pues también continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con los extranjeros en cuanto a la imposición de la medida de prisión preventiva si cumple los requisitos, pero no tiene residencia en el país? Esta pregunta nos lo realiza la licenciada Silvia Carolina de León Vázquez. Sí, efectivamente hemos tenido situaciones de extranjeros que han solicitado que no se les imponga la medida cautelar de prisión preventiva, porque no se encuentra dentro. Primero hay que ver y establecer, si no se encuentra dentro del catálogo que establece la Constitución, en su segundo párrafo del artículo 19, regulado por el 167, ahí no hay ningún problema. Podemos imponer cualquiera de las otras medidas cautelares sin que sea incluso la prisión preventiva justificada. Ya ha acontecido que en ocasiones la representación social solicita, es que como es extranjero o como esta persona no vive en el estado donde se encuentra la jurisdicción del Centro de Justicia Penal, entonces hay que ponerlo bajo prisión preventiva justificada. Entonces, lo que nosotros hacemos es que si la defensa logra demostrar que existe un arraigo de esa persona en cualquier parte de la República Mexicana o en otro país, se puede establecer que pueda cumplir cualquier otra medida cautelar sin llegar a imponer la prisión preventiva justificada. Por ejemplo, hemos tenido un caso donde la persona
fue detenida porque tenía un carro que estaba conduciendo dentro del territorio nacional, que ya había vencido sus permisos para tenerlos dentro del territorio nacional. Cuestiones fiscales, por cuestiones fiscales. Entonces, esta persona era de Nueva York. El delito no ameritaba prisión preventiva oficiosa, pero el Ministerio Público pidió la prisión preventiva justificada. Logró demostrar la defensa que esta persona tenía su arraigo en Nueva York. Se le fijó entonces una medida cautelar de presentación periódica ante las autoridades consulares mexicanas en Nueva York. Y esta persona siguió su procedimiento, concluyó su procedimiento, cumpliendo con la presentación periódica ante las autoridades consulares en Nueva York. Luego entonces, no necesariamente cuando un extranjero comete una conducta delictiva en nuestro país, puede darse el caso de imponerle la prisión preventiva justificada cuando existen otras medidas menos lesivas y que estemos seguros de que se va a comprometer a comparecer al proceso y continuar con todo el proceso hasta su terminación. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta muy interesante. Un saludo a la licenciada Natalia Álvarez, ella es defensora pública. Y la pregunta es, si el delito no está dentro del catálogo que establece el artículo 19 constitucional, pero se cometió con un medio violento, ¿debe existir el debate o el juez debe imponer oficiosamente la medida? Bueno, dentro del catálogo, si nosotros advertimos, se establece que cuando se cometa por medios violentos, y habla de armas de fuego, de instrumentos como con armas. A ver, voy a leer el artículo para que nos quede clara la pregunta y más bien la respuesta que se va a dar. Es el artículo 167. Nos establece, y eso también lo dice el artículo 19 constitucional. Así como delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Delitos violentos con armas y explosivos. Yo creo que no hay que atender solo a delitos violentos, hay que atender a armas y explosivos, pero si nosotros observamos, esta parte de esta disposición es muy subjetiva, porque nos habla de armas y explosivos, pero nos da una generalidad de armas. Yo creo que en estos casos, si bien establece como una prisión preventiva oficiosa, aquí el juez tiene que atender muy claramente al contexto bajo el cual se desarrolló la conducta delictiva. Porque supongamos, bueno, es que es un delito a lo mejor de lesiones que no tardan en sanar más de 15 días, ¿no? Y que fue un pleito de vecinos en ese momento y que a lo mejor lo que utilizó fue un bate o un tubo para darle un golpe a esta persona. Pero esto surgió de una discusión de vecinos, de vecindario, y que no pasó a mayores y van y se acusa por lesiones. Entonces tendríamos que atender al contexto, en este caso, para poder determinar si imponemos una medida cautelar de prisión preventiva. Porque a lo mejor esta parte de esta disposición del artículo no da para establecer una prisión preventiva oficiosa, en ese caso del delito, pero diferente sería que la conducta delictiva se llevó a cabo mediante armas de fuego, no sé, a lo mejor armas de un alto calibre que sean de un impacto muy riesgoso a la sociedad o a la comunidad. Entonces, aquí va variando atendiendo a este tipo de delitos. Yo creo que no hay que atender en este supuesto a la liberalidad, sino hay que atender a determinados supuestos. Hay que hacer una distinción. Anteriormente en el sistema mixto, en el sistema penal mixto, teníamos que, la regla general era que por cualquier delito que tú cometas, tenías que estar bajo prisión, ¿no? Automáticamente ibas a prisión, medida cautelar, prisión. Ahora, ¿y qué se decía en el anterior sistema? Bueno, hay un catálogo, no un catálogo, el propio código, los propios códigos penales establecían qué delitos eran graves. Y también se establecía que podías pagar una garantía económica, una fianza, para gozar de tu libertad mientras se llevaba el procedimiento, si no
se encontraba dentro de las reglas, dentro de los delitos señalados como graves, que eran los mínimos. Entonces, eso hay que olvidarlo, porque ya ahora no hay que atender a que porque cometió un delito, ya va a ser prisión preventiva oficiosa. Hay que atender muchas veces al contexto. Si es verdad, está previsto en el Código Nacional esta parte y está prevista en la Constitución, pero tendríamos que atender en específico al contexto bajo el cual se desarrolla para poder llevar a cabo un análisis y tratar de deducir qué es lo que el legislador quiso decir respecto de este punto. Si se refiere a delitos cometidos en un impacto de nivel bajo o un impacto muy alto que permitan efectivamente establecer que la prisión tendría que ser oficiosa. Gracias, doctor. Tenemos dos preguntas más. Uno de ellos es un comentario, vamos a ver si no se nos permite el tiempo, pero Emanuel Martínez Flores pregunta, ¿actualmente en México verdaderamente se aplica la prisión preventiva cuando la ocasión lo merita o existe un abuso por parte de las autoridades, en este caso los jueces, en cuanto a su aplicación, aun cuando el delito no lo amerita? Bueno, es que yo creo que viene a colación lo que acabo de comentar. El nuevo sistema penal, acusatorio y oral permite a las partes, defensa y Ministerio Público, exponerle al juez de manera verbal, de manera oral, con público, con qué es lo que cuenta y qué tipo de conducta es por la que imputa. Entonces, acá hay que partir de esa situación de que ya no es lo mismo de que por regla general se aplica la prisión preventiva. Acá sí el juez tiene que llevar un análisis valorativo para poder establecer que lo que el Ministerio Público te está pidiendo se encuentre indiciariamente y de manera objetiva justificado, porque no va a bastar el solo argumento del Ministerio Público para decirte que imponga una medida cautelar de prisión preventiva o que esta persona tiene que estar bajo prisión preventiva por la conducta delictiva que cometió. Eso siempre y cuando no esté en el catálogo. Cualquier otro delito, supongamos una aportación de armas sin licencia en la cual no está en el catálogo, pero en sí amerita, y que el Ministerio Público diga, es que sí amerita prisión preventiva justificada. Justifíqueme por qué. Porque es un arma de bajo impacto que originalmente está permitida constitucionalmente, pero lo único que no tenía la persona sujeta al procedimiento es el permiso. Entonces, yo creo que no es ya como en el sistema mixto que sí había un abuso de la prisión preventiva. Yo insisto, la gran mayoría de los casos que yo he tenido a disposición se ha dictado medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, y yo diría que en un porcentaje muy alto, que me atrevería a decir más de un 90%, no he tenido que girar una orden de aprehensión para regresarlo y someterlo al procedimiento, sino que las partes han cumplido e incluso han llegado a soluciones alternas o terminaciones anticipadas del procedimiento mediante sentencias condenatorias. Entonces, la gente, cuando le haces conciencia de que efectivamente es un procedimiento como cualquier otro legal, es cuando se someten al procedimiento sin necesidad de tenerlos que tener bajo una prisión preventiva. Muy bien, gracias, doctor. Tenemos dos últimas preguntas ya para cerrar este ciclo. La primera es, si en el delito de lesiones donde se usa un cuchillo, en lesiones que no rebasan su sanidad en 60 días sin mayor consecuencia, hay necesidad de considerar como medio violento el objeto y fijar como la medida, como la prisión preventiva oficiosa. Yo insisto, no podemos generalizar todo. Yo siempre he establecido que tenemos que atender a cada contexto como se dé. Va a depender también del tipo de legislación y cómo está regulado y cómo acontecieron los hechos, ¿no? Porque no es solo atender al contexto de la realización de la conducta delictiva, es también atender a, existe el riesgo de fuga, existe el riesgo de que vuelva a atentar contra la víctima, existe el riesgo de que vaya a entorpecer el procedimiento en cuanto a la investigación, que esos son los puntos que nos deben de justificar.
La conducta en sí misma no da motivo a la prisión preventiva a menos que sea oficiosa. Ahora, bajo este contexto de lesiones, habría que también atender qué tipo de lesión provocó, cuántas lesiones provocó, cuál fue la intención de llevar a cabo este tipo de lesión. Había un ánimo de una tentativa, a lo mejor pues, quería realmente consumar matando a esta persona. Entonces, son muchos factores a los que hay que atender. Y es ahí donde es la importancia de que el Ministerio Público tenga las herramientas legales, que la propia ley le establezca cuáles son las herramientas legales para llevar a cabo esos argumentos. Si hubieron antecedentes, si anteriormente ya habían amenazas en contra de esta persona, cuál es el grado de repulsión que existe entre ambas partes y una serie de factores mayores para poder determinar que se requieren escuchar en la audiencia y que existan indicios objetivos que me permitan corroborarlos y yo poder determinar una prisión preventiva en contra de esta persona. Pero sí hay que atender a cada caso concreto, no podemos generalizarlo en todos los casos, porque va atendiendo al contexto en el cual se desarrolla cada caso en concreto. Ok. La última pregunta, doctor, es una cuestión práctica igual. Cuando es vinculada a la persona por un delito oficioso y por un delito no oficioso, pero el fiscal del Ministerio Público considera exactamente la oficiosidad de uno, pero también la necesidad de justificar la medida por el que no es oficioso, ¿en qué sentido se debe imponer la medida cautelar? ¿Debe atenderse a una medida cautelar mixta o debe considerarse solamente a la oficiosa sin necesidad de atender al estudio de la necesidad de esa medida cautelar? Bueno, acá hay que privilegiar algo que nosotros le llamamos subsunción o algo que absorbe, lo mayor absorbe lo menor, ¿no? Entonces aquí hay que atender, si hay un delito que está dentro del catálogo de la prisión preventiva oficiosa y también se cometió una conducta delictiva de que no amerita esa prisión preventiva oficiosa de la que me tendrían que justificar el Ministerio Público alguna circunstancia por la cual tendría que otorgarse esta prisión preventiva, pues va a absorber a esta de menor rango y de menor impacto, la de mayor impacto social y que está en el catálogo. Entonces acá ni siquiera tendría que haber discusión. El Ministerio Público solo tendría que decir, no, pues solicito la prisión preventiva oficiosa o ni decirlo. El juez en automático, al existir esta conducta que se amerita la prisión preventiva oficiosa, la tiene que establecer de facto. Muy bien, de igual forma mandamos saludos al doctor Jesús Vázquez Torres, él es juez también del Poder Judicial del Estado de Tabasco y le refiere a usted, doctor, que es una excelente forma de apreciar las formas de justificación de la prisión preventiva para emprender acciones probatorias, tanto para aplicar la medida como para modificarla o evitarla. Muchas gracias, saludos al señor juez. Bueno, pues veo que el tiempo ya se nos ha agotado. La verdad que es muy agradable la participación de usted, que se nos fue efectivamente muy rápido el tiempo, los 40 minutos. Entonces, ¿qué les parece si esperamos tantito para verificar si ya se encuentra con nosotros el doctor Jonathan Walter Solís y ponemos pausa? ¿Qué les parece a nuestros audios y videos en lo que esperamos y nos coordinamos? Inmediatamente les avisaría el momento oportuno para continuar con nuestras pláticas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su tiempo y por escucharme. Gracias. Un gran saludo. A la hora que usted me indica, tenemos ya 168 participantes en esta mesa. Acabamos de terminar la deposición del doctor José Luis y muy interesante también las preguntas que fueron realizadas. No sé, ¿ya se encuentra todo bien para iniciar?
Estamos listos a la hora que ustedes me indiquen. Muy bien. Bueno, pues es de considerar una frase del escritor Paulo Coelho. Él refiere que el derecho a tener derechos o el derecho de cada individuo a pertenecer a la humanidad debería ser garantizada por la misma humanidad. Y de esto también hablaríamos por cuanto hace a las restricciones a la libertad, que son derechos fundamentales que deben analizarse en el contexto teórico legal y por cuanto hace también a las evoluciones de la legislación de nuestro país. Por ello, entonces, el doctor Jonathan Walter Solís, quien se encuentra debidamente preparado en esa temática, él es una persona con experiencia docente a su vez, porque ha impartido en la Universidad Tecnológica de México, en la Universidad Insurgentes del plantel de la Ciudad Azteca, Universidad del Instituto Patria Bosques de la UNAM. Es decir, tiene vasto conocimiento, además de que también ha tenido diversos encargos en la Procuraduría General de la República. En esta mañana nos acompaña con el gusto de escuchar sobre el tema de Registro Nacional de Detención. Continúan las mismas reglas. El maestro, el doctor, tiene 40 minutos para su exposición y seguidamente tendremos 10 minutos de preguntas y respuestas. Las preguntas las estaremos recibiendo en el chat hasta el minuto 30 de su participación, con la finalidad de que pues, puedan ser leídas por la de la voz y tener una buena exposición de estas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes para poder compartir un poquito en relación a esta Ley Nacional del Registro de la Detención, de reciente creación en nuestro país. Sabemos que entró en vigor precisamente a partir de fecha 1 de abril del año 2020. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el origen constitucional de este Registro Nacional de la Detención? Debemos partir de lo que establece precisamente el artículo 16, párrafo 5 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere precisamente que cualquier persona puede detener al indiciado al momento de estar cometiendo un delito, momentos después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Y dice la parte final de ese párrafo 5, existirá un registro de la detención. Este es, desde mi punto de vista, el fundamento constitucional del registro de las detenciones, fundamento constitucional, y bueno, significa entonces que todas las autoridades que participen en una detención de una persona tendrán que hacer ese Registro Nacional de la Detención a efecto de poder evitar actos de tortura, desaparición forzada o cualquier otro acto que atente contra la dignidad de la persona. Ese es el objetivo o la esencia principalmente de este Registro Nacional de la Detención. Este Registro Nacional de la Detención, desde luego, como establece el artículo 17 de la propia Ley Nacional del Registro de las Detenciones, tendrá que hacerse de manera inmediata. Es decir, al momento que se hace la detención, el elemento policíaco, quien es normalmente quienes hacen las detenciones, tendrá que hacer a través de los medios con los que cuente en ese momento ese Registro Nacional de la Detención. La ley prevé, en la Ley Nacional del Registro de las Detenciones, así como los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de las Detenciones, prevén, por ejemplo, que los elementos policíacos tienen hasta un plazo o una temporalidad de 5 horas. Pero ¿esto cuándo va a ser así? Cuando por las condiciones de la detención, las condiciones del lugar de la detención, o las condiciones propias del entorno en el que se hace la detención no permitan hacer un registro inmediato, bueno, en ese sentido se tendrá que asentar esa circunstancia y sí tendrán los elementos policíacos hasta una temporalidad de 5 horas para poder hacer ese Registro Nacional de la Detención, siempre y cuando se justifique, claro está, por qué motivo no pudieron hacerlo de manera inmediata. ¿Qué es lo que debe contener este Registro Nacional de la Detención? De acuerdo al artículo 18 de la propia Ley Nacional del Registro de la Detención,
Debe contener el nombre de la persona que está siendo detenida, su edad, el sexo, lugar, fecha y hora de la detención, nombre de las personas que hayan intervenido en la detención, la autoridad ante la cual se ha puesto a disposición, el nombre de algún familiar o persona de confianza, y si se le aprecian de manera visible algún tipo de lesiones a la persona que ha sido detenida. Estos datos mínimos necesarios son los que tiene que recabarse al momento de que se detiene una persona para poder tener la oportunidad de vaciar esa información en el Registro Nacional de la Detención, y de esta manera, cuando alguna persona tenga conocimiento que un familiar se encuentra detenido o quiera consultar si el familiar se encuentra detenido, con estos datos mínimos necesarios que establece el artículo, que requiere el artículo 18 de la Ley Nacional del Registro de las Detenciones, se podrá hacer la consulta ciudadana. Esto es importante porque debemos partir de que cualquier persona puede tener acceso al Registro Nacional de las Detenciones. Lo único que se requiere es tener algún dispositivo con acceso a Internet. Se mete uno al buscador, Registro Nacional de las Detenciones, consulta, y ahí pide algunos datos que son mínimos, datos de la persona que va a hacer la búsqueda, como nombre, CURP, y también los datos mínimos de la persona que se presume que se encuentra detenida. Se basea esa información en ese portal y automáticamente vota si se encuentra detenida, cuándo fue detenida, ante qué autoridad se puso a disposición, y algunas informaciones que nos van a poder permitir ubicar dónde se encuentra detenida la persona que se encuentra, nos encontramos o que estamos buscando, ¿verdad? Les decía yo que esta Ley Nacional del Registro de las Detenciones entró en vigor el 1 de abril del año 2020 para toda la República Mexicana. Sin embargo, de acuerdo a la propia ley nacional y los lineamientos para su funcionamiento, se establece que las autoridades administrativas, que nosotros conocemos como juzgados cívicos o juez calificador, juez conciliador, o todas aquellas autoridades que se encargan de las detenciones administrativas o por faltas administrativas, ellos también tendrán que hacer el Registro Nacional de la Detención, pero para esas autoridades administrativas es con una temporalidad de un año contado a partir de la entrada en vigor, es decir, las autoridades administrativas tendrán hasta el 1 de abril del año 2021 para poder adecuar sus actuaciones al marco normativo de esta Ley Nacional del Registro de las Detenciones. También para las autoridades migratorias se tendrá que observar esa legislación. A ellos se les está estableciendo un plazo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigor de la Ley Nacional del Registro de las Detenciones, el 1 de abril del año 2020, 6 meses adelante. También las autoridades migratorias tendrán que realizarse este Registro Nacional de la Detención. Bueno, ya cuando una persona se le detiene, se hace el Registro Nacional de la Detención, los elementos policíacos recaban esos datos mínimos necesarios que les acabo de mencionar, que establece el artículo 18, y una vez que se pone a disposición, por ejemplo, en este caso del agente del Ministerio Público, a la persona que ha sido detenida, a este agente del Ministerio Público le corresponde actualizar ese Registro Nacional de la Detención. Esta actualización del Registro Nacional de la Detención está establecida en el artículo 23 de la propia Ley Nacional del Registro de las Detenciones, pero también los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de las Detenciones establecen una temporalidad, y esa temporalidad no podrá ser mayor a 2 horas. Es decir, la persona es puesta a disposición del agente del Ministerio Público y el Ministerio Público solamente tendrá 2 horas para poder hacer esa actualización del Registro Nacional de las Detenciones. ¿Qué sucede si el Ministerio Público se percata al momento de querer actualizar ese registro nacional que no existe un Registro Nacional de las Detenciones? Bueno, lo que tendría que hacer el Ministerio Público en ese momento es hacer el registro de las detenciones y informar al superior jerárquico de la autoridad omisa de la falta de Registro Nacional de las Detenciones para que se pueda generar la responsabilidad penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza que señale la ley. Pero también sucede que si el Ministerio Público no actualiza o que no se hace el registro de la detención y no se actualiza el mismo, el sistema en un plazo de 6 días se cerrará. Y cuando este sistema se cierra,
significa que ya no se va a poder hacer el Registro Nacional de la Detención. Aquí hay cuestiones bien interesantes. Debemos recordar que como es una ley de observancia obligatoria para todo el país, pues tiene que ver mucho los criterios de cada distrito judicial, me refiero a todos los distritos judiciales que existen en nuestro país. La falta de registro nacional de la detención o las anomalías en el registro nacional de la detención pudiera para algunos jueces tener como consecuencia que se traduzca en un beneficio inclusive para la libertad de la persona que está siendo puesta a disposición del juez de control. Es decir, puede influir en la libertad de de acuerdo al criterio de algunos juzgadores. Pero también existen algunos otros juzgadores que dicen que la falta de registro nacional de la detención o las anomalías en el registro nacional de la detención no tendría que influir en la libertad de la persona que está siendo imputada en audiencia inicial o del control de la detención, tomando en consideración que la única responsabilidad que se generaría para el servidor público omiso, pues es precisamente que se le dé vista al superior jerárquico o que se inicie el procedimiento penal o administrativo que corresponda en términos de lo que establece la propia ley. Es decir, desde la perspectiva personal, desde mi experiencia personal, hay veces que la falta de registro nacional de la detención me ha servido concatenado con algunas otras circunstancias en una audiencia inicial, en un control de la detención, para que un juez no califique y ratifique de legal la detención, y en algunos otros casos solamente ha tenido como consecuencia que se inicie la investigación o el procedimiento correspondiente sin que esto influya en la libertad de la persona. Posteriormente, tenemos que el artículo 23, retomando un poco lo que yo les comentaba, decíamos que una vez que la persona es puesta a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene 2 horas para hacer esa actualización del Registro Nacional de la Detención. Pero aquí también el artículo 23 de la Ley Nacional del Registro de las Detenciones nos establece ciertos requisitos que deben de observarse al momento de hacer esa actualización. Nos pide, por ejemplo, lugar y fecha de nacimiento, el domicilio de la persona que ha sido detenida, la nacionalidad y lengua nativa, el estado civil, la escolaridad, la ocupación o profesión, la clave única de registro de población, el grupo étnico al que pertenece, descripción del estado físico de la persona detenida, huellas dactilares y fotografía de la persona detenida, y dice la fracción marcada con el número I del artículo 23, otros medios que permitan la identificación plena de la persona. Esto es así porque lo que se pretende evidentemente es que con esta actualización no se tenga duda alguna de que la persona que está siendo detenida no se pueda confundir con otra, que se eviten homónimos, por decirlo de alguna manera, y esto pues se va a poder hacer así porque, por ejemplo, piden, les decía yo, las huellas dactilares, piden el CURP y la fotografía y cualquier otro medio que permita precisamente tener certeza de que esa persona es la que se encuentra detenida. ¿Cuál es el problema al que se enfrentan los agentes del Ministerio Público en la práctica, en la vida cotidiana? Que cuando el Ministerio Público recibe una puesta a disposición, pues lo primero que tiene que hacer es un acuerdo de inicio, una hora de inicio de la carpeta de investigación. Posteriormente tiene que hacer lectura de derechos al imputado, tiene que recabar entrevistas, tiene que hacer una verificación de la flagrancia, y posteriormente a todo eso, bueno, dentro de todas esas actividades que tiene que realizar, también tiene que hacer una actualización del Registro Nacional de las Detenciones. Lo que sucede entonces es que a veces a la gente del Ministerio Público se le puede llegar a complicar en esa temporalidad o en ese plazo de 2 horas el poder hacer todas esas diligencias que requiere la carpeta de investigación, y normalmente, al menos en la zona centro del país, siempre rebasan esas 2 horas que la ley les establece a través de los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de las Detenciones. Les impide precisamente poder hacer el Registro Nacional de la Detención dentro de esas 2 horas. Ahora bien, nosotros también sabemos, de acuerdo a esta Ley Nacional del Registro de las Detenciones, que la propia persona detenida o a través de su representante legal, ya sea el abogado particular o el abogado defensor público, pueden solicitar también un certificado digital del Registro Nacional de las Detenciones, y ese pues puede agregarse a la carpeta de investigación como un dato de prueba también,
para, si en caso de que fuera útil para los intereses que persigue la defensa, poder utilizarlo en la audiencia inicial. Entonces, resumiendo un poquito, decíamos, para retomar lo que se ha mencionado, que la Ley Nacional del Registro de las Detenciones entró en vigor el 1 de abril del año 2020 para toda la República Mexicana, que las autoridades migratorias también tienen que observar esta Ley Nacional del Registro de las Detenciones, y a ellos se les dio una temporalidad de 6 meses, contados a partir del 1 de abril del año 2020. Las autoridades administrativas, los que conocen de detenciones administrativas, tendrán un año, 1 de abril del año 2021, para hacer estos registros de las detenciones. Mencionábamos también que el registro de la detención tiene que ser de manera inmediata, que al menos que no pueda ser de manera inmediata, la propia ley les señala a los policías un plazo de 5 horas, siempre y cuando justifiquen de manera fehaciente por qué motivo no pudieron hacerlo de manera inmediata. Dijimos también que el Ministerio Público tiene 2 horas para hacer la actualización del Registro Nacional de las Detenciones, y que en términos de lo que establece el propio artículo 23 de la Ley Nacional del Registro de las Detenciones, tendrá que recabar cierta información de la persona detenida para poderla basear en esa base de datos o en ese sistema, y pueda ser consultada por las personas. Mencionamos también que el Ministerio Público es la primera autoridad que tiene la obligación de verificar si los elementos policíacos efectivamente hicieron ese Registro Nacional de la Detención, y que en caso de que se percate la gente del Ministerio Público que no lo hicieron, él tendrá que hacerlo dando vista al superior jerárquico de estos elementos omisos para que se puedan realizar las gestiones necesarias para la responsabilidad penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza que corresponda. Dijimos también que el sistema tiene únicamente una temporalidad de 6 días para que se haga el registro de la detención, así como su actualización, y que en caso de que no se haga dentro de este plazo de los 6 días, bueno, pues entonces el sistema se cerrará y ya no será posible realizar ese Registro Nacional de las Detenciones. Mencionábamos también que esta Ley Nacional del Registro de las Detenciones es de observancia obligatoria para todo el país, para todas las autoridades. Mencionábamos también que el objetivo principal de esta Ley Nacional del Registro de las Detenciones precisamente es evitar desaparición forzada, actos de tortura, tratos crueles e inhumanos en contra de las personas detenidas. Esto derivado, desde luego, de las malas prácticas que, pues, con anterioridad en algunas partes del país se realizaba por parte de los elementos policíacos, que al momento de hacer una detención, precisamente, pues a veces estaban paseando al detenido, lo estaban torturando, le estaban pidiendo dinero. Lo que pretende esta ley es precisamente evitar que esto siga sucediendo. Lo que se pretende es erradicar dichas circunstancias. También mencionábamos que para algunos jueces puede tener un impacto al momento de resolver respecto del control de la legalidad de la detención, la falta de registro nacional de la detención o las anomalías, mientras que para algunos otros jueces pues no tiene mayor impacto el hecho de que no se haya realizado de manera adecuada o que no se haya realizado el Registro Nacional de la Detención. Obviamente, les decía yo, las autoridades que están encargadas de manejar, operar este Registro Nacional de las Detenciones, pues es propiamente las Secretarías de Seguridad Pública, que es quien tendrá que mantener actualizado dicho Registro Nacional de las Detenciones. También mencionábamos, en cuanto a los certificados digitales, me gustaría yo darles el fundamento. Estos certificados digitales, bueno, les digo esto porque yo les acabo de mencionar que el registro de la detención son 5 horas para el policía y 2 horas para la actualización. Y muchos me van a decir, bueno, es que yo ya leí la Ley Nacional del Registro de las Detenciones, y en esa Ley Nacional del Registro de las Detenciones no se advierte en ninguna parte esas temporalidades que menciona. Bueno, para que ustedes puedan tener conocimiento de dónde se encuentran estos plazos que establece de las 5 horas y de las 2 horas, pues es importante leer los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del registro de las detenciones. Ahí es donde ustedes van a poder encontrar precisamente esto que yo les acabo de decir.
Y, por ejemplo, en cuanto al registro inmediato, pues ese lo encontramos en el lineamiento 11º, funcionamiento y operación del Registro Nacional de las Detenciones, marcado en el inciso A y B. Y posteriormente en el inciso C tenemos la actualización del Registro Nacional de las Detenciones. Ojo, esto tendrá que ser en los lineamientos para la operación, conservación y funcionamiento del Registro Nacional de las Detenciones. En cuanto a la consulta de los certificados digitales que yo les mencionaba, pues esos certificados digitales también los encontramos dentro de los lineamientos 11º, pero en el inciso marcado, perdónenme, en el lineamiento 12º, en el inciso marcado con la letra A de árbol. Ahí precisamente se establece consulta de la autoridad para emitir certificados digitales, y en el lineamiento 12º, inciso B, se establece precisamente consulta de la persona detenida y su representante legal. La persona detenida podrá por sí misma o a través de su representante legal, defensor particular o público, solicitar a la institución de procuración de justicia o administrativa competente el acceso a la información contenida en el Registro Nacional de la Detención, autoridad que a su vez la solicitará a la Secretaría para que ésta emita el certificado digital a través de los medios correspondientes. Es decir, vamos a suponer que yo tengo una persona que se encuentra detenida en la agencia del Ministerio Público. Para yo poder tener acceso a ese certificado digital, primero que nada tengo que acreditar que yo soy el abogado, tengo que estar nombrado dentro de la carpeta. Una vez que yo acredite que estoy nombrado como el abogado de la persona detenida, tengo que solicitarle al propio agente del Ministerio Público, que es la institución de procuración de justicia, que haga las diligencias que sean necesarias para que se pueda obtener ese certificado digital. Y a su vez las instituciones de procuración de justicia tendrán que solicitarle a la Secretaría que emita ese certificado digital. Entonces, esto no hay que confundirlo, porque aquí se genera confusión. Una cosa es que nosotros podamos hacer cualquier persona una consulta del Registro Nacional de la Detención, y una muy distinta que podamos obtener un certificado digital, ya acreditando que yo soy el detenido o acreditando que yo soy el abogado particular o el defensor público. De esa manera yo puedo hacer las gestiones necesarias para poder obtener ese certificado digital. También es importante, se me estaba pasando mencionar esto, no solamente debemos entender que debe realizarse un registro nacional de la detención cuando una persona es detenida en flagrancia. Ya sabemos nosotros que la flagrancia existen básicamente, desde mi punto de vista, 3 hipótesis distintas: al momento de estar cometiendo el delito, momentos después de haberlo cometido, cuando hay una persecución material ininterrumpida y cuando se tienen que realizar señalamiento o actos de búsqueda y localización. Estos están contenidos en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si una persona es detenida en flagrancia, ¿se tiene que hacer el Registro Nacional de la Detención? Desde luego que sí. Pero también cuando se hace una detención por cumplimiento de orden de aprehensión, también se tiene que hacer el Registro Nacional de la Detención. Les comparto que hace un par de meses quizá, yo acudí a una audiencia para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión respecto de una clasificación jurídica de robo con violencia. Y pues evidentemente los que somos abogados litigantes en materia penal sabemos que cuando nos presentamos a una audiencia para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, pues prácticamente únicamente vamos a escuchar la formulación de imputación, quizás solicitar algunas precisiones, solicitar el plazo en el que consideramos queremos que se resuelva la situación jurídica de nuestro representado, y quizá solicitar el auxilio judicial para algunos datos o medios de prueba. Sin embargo, quiero platicarles que yo obtuve una libertad poco común. Obtuve una libertad poco común porque se llevó a cabo precisamente en una audiencia de esta naturaleza. ¿Y por qué se llevó a cabo una libertad de esta manera? Porque hay ciertos requisitos que están establecidos en el artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y son una serie de formalidades que las autoridades deben de observar al momento de llevar a cabo una detención. Por ejemplo, que se le entregue copia de la orden de aprehensión a la persona que ha sido detenida, que se establezca qué elementos están participando en esa detención, cuándo la están realizando, dónde la están realizando, a qué hora la están realizando, situación que normalmente no se hace, pero además ni siquiera se hizo el Registro Nacional de la Detención.
Todos estos aspectos concatenados en la audiencia que yo les menciono, tuvieron como consecuencia que el juez dijera que no estábamos en condiciones de poder continuar con la audiencia, y una vez que el Ministerio Público le formuló imputación a mi representado, yo solicité precisiones, después planteé la incidencia y el juez ordenó la libertad, desde luego dejando vigente la orden de aprehensión. Pero esto es importante porque yo siempre lo he dicho, las reglas que están establecidas en la ley son para cumplirse a cabalidad, no a capricho de los servidores públicos. Si el artículo 145 establece todos estos requisitos, pues deben de observarse a cabalidad. Entonces, esto sale a colación porque les decía yo, si la detención se da por cumplimiento de una orden de aprehensión, también tiene que realizarse el Registro Nacional de la Detención. Si la detención se da por un caso urgente, en términos de lo que establece el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también tendrá que hacerse un Registro Nacional de la Detención. Si la detención es administrativa, por cometer una falta administrativa, que normalmente es porque se prende una persona haciendo sus necesidades en vía pública, por romper banqueta, tirar basura, lo que sea, también tendrá que hacerse el Registro Nacional de la Detención, pero ojo, aquí recordemos que es hasta el 1 de abril del año 2021 cuando estas autoridades tienen la obligación de vaciar la información en el Registro Nacional de las Detenciones, y también, repito, para las autoridades migratorias, 6 meses contados a partir de la entrada en vigor. Ya lo dijimos varias veces, 1 de abril del año 2020, entonces ellos ya en estos meses, creo ya, en estos días ya tendrán también que observar el Registro Nacional de las Detenciones. Entonces, siempre que nosotros vamos a una audiencia inicial, a un control de la detención, por ejemplo, pues es importante solicitarle al Ministerio Público precisiones, ¿no? Solicito como precisión a la gente del Ministerio Público me refiera a qué hora se hizo el Registro Nacional de la Detención, y también solicitar la precisión a qué hora se hizo la actualización. Normalmente algunos agentes del Ministerio Público en la zona centro del país, que es donde yo me encuentro, confunden lo que es el registro con la actualización del registro, y eso pues empieza a tener como consecuencia pues hacer evidente que no se tiene conocimiento de lo que es la Ley Nacional del Registro de las Detenciones, que además es una ley orgullosamente mexicana, y bueno, es importante darle lectura también, les decía yo, a los lineamientos, para que puedan encontrar todos los plazos y las temporalidades a las que yo les he hecho referencia. No sé si tengan alguna pregunta hasta este momento o continuamos, ustedes me indican. Bueno, doctor, tenemos 170 asistentes hasta este momento que le han escuchado, y espero que no salga de este grupo de 170 personas, pero ese tema que usted está dando me preocupa mucho. Me preocupa mucho precisamente porque es nuestro día a día el control de detención, la actuación de los agentes de seguridad pública y protección ciudadana. Entonces, espero que todo lo que esté aquí no salga de aquí, porque es preocupante. Bueno, me preocupa mucho la respuesta de las siguientes preguntas, que son muy interesantes. Tenemos 3 preguntas hasta ahora y agradezco a los participantes. Si gusta, avanzamos con esas preguntas. Por favor. Y la primera de ellas es, wow, esta pregunta, licenciada Natalia Álvarez, yo sé que la está esperando, es defensora pública, ya verá usted por qué. Entonces, la pregunta es la siguiente. Es vinculante para el estudio del control de detención si el registro aparece con horas distintas a las que señala el informe policial homologado de observancia para el juez de control, o solo será un estudio de manera administrativa. No, bueno, desde mi punto de vista no es vinculante. Es simplemente, aquí yo ya lo había referido con anterioridad, tendrá mucho que ver el criterio de cada juzgador. Hay criterios de jueces que al haber falta de registro o al hacerse evidente deficiencias en ese Registro Nacional de la Detención, sí puede influir en que no se califique ni ratifique de legal una detención, sí, pero habrá criterios de algunos juzgadores que digan, no, para mí no es vinculante o no es determinante que haya anomalías en el Registro Nacional de la Detención, y en todo caso lo que haré será precisamente lo que establece de los últimos lineamientos, que establece precisamente
los lineamientos para la operación y conservación del Registro Nacional de las Detenciones en cuanto a la responsabilidad penal o administrativa, en la que pudiera incurrir algún servidor público al ser omiso al dar cabal cumplimiento a esta legislación. Pero desde mi punto de vista personal, no es vinculante para el juez. Simplemente el juez, ya dependiendo del criterio que tenga, se servirá o no servirá para poder calificar o no calificar de legal una detención. Vinculante no es. Muy bien, entonces vamos a decir que es a discrecionalidad. Sí, es correcto. El juez Jesús Vázquez Torres tiene la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el efecto legal en la audiencia de control de detención en la resolución del juez, la falta o, en su caso, el retraso sin justificación del Registro Nacional de Detenciones? Es una muy buena pregunta y también aquí, pues hay ya incluso criterios que han emanado del Poder Judicial de la Federación en los que se establece que la demora en la puesta a disposición no hace ilegal la detención. Lo que hace a lo mejor es nulificar los datos de prueba que se hayan obtenido a través de esa demora en cuanto a la puesta a disposición. Entonces, yo considero que de acuerdo a los criterios de la mayoría de los jueces, la falta de registro o la variación o la tardanza en la puesta a disposición de la autoridad no sería como tal una detención ilegal, más bien sería como una responsabilidad para los servidores públicos que tardaron en hacer la puesta a disposición, sin pasar por alto, desde luego, que también existen algunos juzgadores que por la simple tardanza en la puesta a disposición es suficiente para no calificar y ratificar de legal la detención. Pero aquí el problema que tenemos nosotros es que a veces, estando dentro de un mismo distrito judicial, bueno, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? A veces estando dentro de un mismo distrito judicial, un juzgado junto a otro juzgado, los criterios pueden ser muy distintos, y a veces cuando me ha tocado llevar asuntos al interior de la República Mexicana, pues también, con mucho respeto lo digo, pareciera que trabajan con su propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces sí hay muchas variaciones, hay mucha discrepancia, hay muchas formas distintas de pensar por parte de los juzgadores, pero atendiendo puntualmente a la respuesta de la persona que hizo el cuestionamiento, es: si una persona no es puesta a disposición inmediatamente del Ministerio Público una vez que es detenida, para mí no sería una detención ilegal, para mí sería una responsabilidad en contra de los servidores públicos que hicieron esa puesta a disposición de manera tardía, y quizá solicitar la nulidad de los datos de prueba que se hayan obtenido a partir de esa tardanza en la puesta a disposición. Muy bien, tenemos otra pregunta por la licenciada Rosalinda Collin. Dice: en el supuesto en el que no se realice el registro ni su actualización, ¿se puede salvar esta circunstancia solicitando ante el juzgador en audiencia de control de detención, o ante quién se puede ejecutar el registro y en qué momento procesal? No podríamos dejar de no realizar el registro, incluso pasando los 6 días, que es el plazo en que se cerró el registro, o en su caso, ¿qué pasa en ese supuesto? Sí, una vez que se cierra el sistema, ya no se puede realizar el registro. Entonces, pues yo creo que ahí lo que se tendría que hacer es precisamente lo que establece el lineamiento 15º en cuanto al incumplimiento de los lineamientos, que dice: el incumplimiento de estos lineamientos podrá traer consigo la responsabilidad penal, administrativa y de cualquier otra índole a que haya lugar, de acuerdo con las facultades y obligaciones de los servidores públicos. Entiendo la pregunta que ella realiza, porque se supone que el Registro Nacional de la Detención es una base de datos, por llamarlo de alguna manera, que nosotros vamos a poder ocupar para saber en todo momento en dónde se encuentra una persona detenida. Si está en el Ministerio Público, si está a disposición de un juez de control, si está a disposición de un juez de juicio oral o tribunal de enjuiciamiento, si está a disposición de un juez de ejecución. Es decir, que cuando yo haga la consulta, en todo momento pueda saber ante qué autoridad está puesta a disposición esa persona detenida. Y ese registro no debería de cesar, o no tendría que cesar, hasta que la persona recobre su libertad. Luego, entonces, si se cerró el sistema y no hay registro, pues eso tendría como consecuencia entonces que una persona que está detenida, pues no podríamos obtener la información
cuando se hiciera la consulta a través de un medio tecnológico, pero es una pregunta interesante porque a lo mejor sería una buena observación decirle al juez, sabe que su señoría se puede advertir de los antecedentes de investigación, que no existe un registro de la detención, que obviamente tampoco existe una actualización del mismo, y solicitaría seguir el oficio a quien se tenga que girar, en este caso a la Secretaría o a la propia autoridad de Procuración de Justicia, para que aunque ya se hayan rebasado los 6 días, se pueda vaciar esa información, ya con independencia de la responsabilidad en la que puede incurrir el servidor público omiso, pero sí sería una cuestión que al generarle perjuicio a la persona, pues yo considero, nunca lo he vivido, nunca me ha tocado vivir una situación así, pero yo me imagino que sí sería factible pedirle al juez que ordene se haga el registro, aun cuando ya hayan transcurrido los 6 días, para que nosotros podamos obtener la información de consulta cuando se realice a través del Registro Nacional de las Detenciones. Bueno, lo cual podría ser incluso benéfico para el imputado en su caso. Así Podría es. ser. Bueno, otra pregunta, doctor. Mire, el artículo 18 establece cuáles son los requisitos que le son exigidos a los policías al momento inmediato del registro. Y el artículo 23, como usted lo refirió, establece cuáles son los requisitos que deben exigirse al fiscal para la continuación de ese registro. Ahora bien, vamos a trasladarnos a la audiencia de control de detención. Debemos aperturar los jueces en algún momento el análisis a ese registro tal cual el contenido de los requisitos del 18 y del 23. Es decir, si se cumplió los lineamientos o basta ya con referir si se realizó o no se realizó. Básicamente lo único que se revisa en la audiencia de control de la legalidad de la detención es que exista un registro y una actualización. En la práctica nunca me ha tocado ver tampoco a mí que alguna autoridad judicial o que el órgano jurisdiccional revise que se hayan reunido todos los requisitos del 18 y 23 de la Ley Nacional del Registro de las Detenciones. Básicamente lo que nos interesa a nosotros como operadores jurídicos es que exista el registro y que exista la actualización del mismo, pero nunca realmente se ha entrado, bueno, yo en mi experiencia personal jamás he tenido conocimiento en una audiencia de control de la detención que se verifique que se dé cabal cumplimiento a los requisitos del artículo 18 y 23, porque además aquí habría un conflicto, ¿no? Porque me imagino yo que si la persona que está detenida se niega a proporcionar estos datos, pues evidentemente eso le va a generar una complicación a la gente del Ministerio Público, pues de qué manera los va a poder obtener si el propio imputado se negara a proporcionarlos, ¿no? Entonces, digamos que es algo complicado, porque hay personas que cuando son detenidas, pues no quieren ni siquiera firmar su constancia de lectura de derechos y pues mucho menos van a querer proporcionar todos los requisitos que establece el artículo 23. Entonces yo considero que es suficiente con poder saber que existe un registro y una actualización del mismo. Muy bien, hasta estos momentos estoy revisando el chat y no encuentro alguna otra pregunta. Entonces creo que podemos dar por finalizado el bloque de preguntas y respuestas. Y en ese aspecto es de decirle también que el doctor José Luis Díaz Pereira continuó acompañándonos también para escuchar la disertación de usted. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar paso, me comentan por aquí, el doctor. Quisiera plantear la siguiente pregunta. Es que es muy interesante lo que está aconteciendo con el Registro Nacional de Detenciones. En los controles de detención que yo he tenido, sinceramente, nunca las partes han expuesto argumentos relacionados con el punto del Registro Nacional de Detenciones. A mí me surge la siguiente pregunta, señor licenciado. Veo que usted en la práctica sí lo ha ejecutado. Para mí, en el control de detención, y de acuerdo a los lineamientos que ha dado la Corte en una jurisprudencia, que hace referencia a que debemos de tomar en consideración dos momentos para llevar a cabo la revisión de una detención. El primer momento es desde el primer contacto y si se llevaron a cabo los controles o niveles de contacto para dar
y materializar la detención en un momento dado, cuando estamos hablando de la flagrancia. Y el segundo momento es analizar desde el momento en que desde que se materializa la detención hasta que son puestos a disposición del Ministerio Público. Ese primer momento, desde los acercamientos hasta lograr la materialización de la detención, desde mi punto de vista, serían encaminados a la conducta del imputado, de la persona que vaya a cometer la conducta que está cometiendo o cometió al parecer la conducta delictiva. Ahora, ese registro de detención, escuché hace un momento cómo lo vinculamos, cómo lo puedo yo enlazar para que me pueda lograr determinar, establecer la libertad de una persona. Por eso, para mi pregunta, porque escuché que algunos jueces sí llegan a resolver que pues no se cumplió con las formalidades, requisitos establecidos en la ley del Registro Nacional y pueden emitir alguna orden de libertad, no calificar de legal la detención y emitir una libertad. ¿Cómo vinculan esa actuación que desde mi punto de vista, y es algo muy, que de lo que acabo de escuchar lo saco, es una actuación administrativa de la autoridad, del primer respondiente, en cuanto a poder eso llevarlo hasta el extremo de ordenar una libertad, ¿no? De no calificar de legal la detención por esa sola circunstancia. A lo que voy, sí me gustaría escuchar cuáles son los argumentos que originaron en los asuntos que usted ha llevado, licenciado, y eso de una manera muy respetuosa lo formulo el planteamiento, en el sentido de que, ¿cuáles son esos argumentos que emitieron los jueces en el sentido de determinar, ¿sabes qué? Sí, porque afectó eso. Esa sería en concreto mi pregunta, y esto es, lo formulo atendiendo a que yo nunca he tenido, en las intervenciones que he tenido del control de detención, argumentos bajo ese tenor. Fíjese qué curioso. Sí, bueno, normalmente lo que yo hago en un control de la detención, obviamente el Ministerio Público da su exposición solicitando que se califique y ratifique de legal la detención, y una vez que la gente del Ministerio Público termina con su exposición, lo que hago yo es solicitarle precisiones, que me precise la gente del Ministerio Público qué fecha y en qué horario se realizó el Registro Nacional de la Detención, y que me precise la gente del Ministerio Público en qué fecha y en qué horario se hizo la actualización del Registro Nacional de la Detención. Normalmente no se pueden hacer cargo porque no van preparados para ese tipo de cuestionamientos. Entonces, lo decía yo hace ratito, no propiamente con la pura falta de Registro Nacional de la Detención sería suficiente para obtener una libertad, porque como bien lo dice usted, hay juzgadores que consideran que eso es una conducta que es atribuible a los elementos policíacos por no haber hecho el registro, sino que más bien esta falta de Registro Nacional de la Detención tendría así que concatenarse o tendría que fortalecerse con algún argumento distinto. Por ejemplo, decirle al juez la hipótesis de flagrancia que la gente del Ministerio Público pretende actualizar en el caso que nos ocupa no es la adecuada por este y este razonamiento. Y aunado a que la hipótesis de flagrancia, señoría, no es la adecuada, tampoco existe un Registro Nacional de la Detención y tampoco existe una actualización del Registro Nacional de la Detención. Ahora se hizo una verificación de la flagrancia, se hizo un acuerdo de retención, pero resulta que el acuerdo de retención, su señoría, es un acto de autoridad, y todo acto de autoridad tiene que notificarse al gobernado para que él pueda defenderse. No es lo mismo estar detenido que retenido, y el Ministerio Público nunca le notificó a mi representado que su situación jurídica había cambiado de detenido a retenido. Y al no notificárselo, bueno, pues entonces queda en un estado de indefensión. O sea, se tiene que concatenar, yo siento, con algunas otras cosas, porque sí, efectivamente, yo también estoy de acuerdo, el puro argumento de falta de Registro Nacional de la Detención no sería suficiente para que un juez no califique de legal una detención, sino que es una mezcla de argumentos y de factores diversos los que van a ir convenciendo al juez a que efectivamente esa detención no debe calificarse de legal.
Claro, Estamos yo me hablando, podría imaginar en un momento dado, perdón, señorita jueza, no, perdón. Estamos hablando entonces, como siempre debe ser, una suma de datos que evidencien posiblemente la violación a derechos fundamentales. Entonces se trata también de educar a nuestros cuerpos de seguridad pública. No sé si dentro de nuestro número de 172, 173 participantes se encuentran agentes, pero resulta importante destacar la responsabilidad de ellos en este papel, puesto que precisamente me he topado con justificantes en esta semana precisamente en donde los registros se realizan a las horas lineales porque se les ponchó la llanta, porque se les acabó la gasolina, porque no hay línea, no hay red, no hay computadoras, no hay sistemas, y creo que también es parte de la exigencia a seguridad pública para realizar esa tarea. Adelante, doctor José. Muchas gracias. Es que, y esto volvemos a todo, a cada uno de los operadores en el sistema, tanto operadores encargados de las fiscalías, operadores de las defensorías, nosotros como órganos, A ver, perdón, eh, discúlpeme, doctor. Está una persona de nombre Rubén Darío. Le pido por favor que quite el micrófono, desactive el micrófono porque se escucha e impide el desarrollo de la exposición del doctor. Adelante, doctor. Gracias. Y yo creo que como en todo, ¿no? Tenemos que atender a cada contexto y a cada caso en concreto, ¿no? Incluso eso también opera para las medidas cautelares. Todos en nuestro ámbito tenemos que tener las herramientas y tenemos que irnos preparando y actualizando día con estos temas para poder llevar a cabo una acusación, una imputación o una defensa o emitir una resolución lo más apegada a derecho, garantizando los derechos humanos. Retomando el tema, me vendría a la mente, por ejemplo, que con ese registro, esa falta del registro nacional de detención, podría darse el caso de que, oiga, juez, ¿sabe qué? Es que no es la persona a que están refiriendo y acá suplantaron o trajeron a otra persona, pero por la que registraron es fulana y... O sea, pueden darse muchos supuestos también de que en el momento de la detención a la persona que te tengan ahí como imputado no sea la persona que realmente bajo la cual se llevó a cabo la detención. Así, para mí eso sería un caso muy extremo y que sería una forma de cómo traer a colación argumentos y datos objetivos que demuestren esta situación que a lo mejor al quien tienes ahí sentado no constituye la misma persona, ¿no? Es muy interesante, de verdad que es muy importante escuchar la cuestión práctica que ha llevado el señor licenciado en este tema y escuchar también la cuestión práctica que ha llevado la señora juez, la señorita juez bajo este tema también, porque yo les soy sincero, no he tenido en estos en estos últimos meses a raíz de la entrada en vigor de estas disposiciones un argumento bajo ese supuesto, ¿no? Entonces sí, a mí, por eso yo incluso me quedé a escuchar la siguiente mesa por esa razón, ¿no? Porque para mí es muy importante escuchar en la práctica qué es lo que está aconteciendo. Muchas gracias, muy interesante todo lo que usted comentó, señor licenciado. Para servirles. Muchísimas gracias a ambos ponentes, a ambos expositores, excelentes temas. Es un gustazo, la verdad, compartir con ustedes la mesa y con las 176 personas que nos están observando en este momento. Y abrimos paso también a la maestra Julissa Castro Díaz del Castillo. Ella es directora de la Universidad de Negocios de Tabasco, quien están realizando este evento. Y pues ella en este momento va a dar las últimas palabras respecto a la participación de esta mesa. Adelante, maestra Julissa. Bueno, en lo que entramos. Bueno, muchísimas gracias también a usted por la invitación para ser parte de este evento. Muchas gracias, doctora Ana Gabriela Hernández. Bueno, pues no me queda más que hacer la clausura de esta mesa. La verdad que fue una excelente disertación por parte de todos ustedes, del doctor José Luis Díaz Pereira, pues del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz, a quien me permito entregar su constancia por la participación de este evento. De verdad, juez José Luis, fue excelente escucharlo. Excelente disertación por parte de usted. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Universidad de Negocios y esperamos tenerle pronto nuevamente con nosotros. Muchas gracias, al contrario, agradezco mucho a usted que representa a la Universidad de Negocios de Tabasco, la invitación, de verdad que estoy muy honrado de participar con ustedes
y sobre todo de que estas pláticas en compañía de la señorita jueza Ana Gabriela y del señor licenciado Rubén nos permiten también complementar esa instrucción que necesitamos todos los días, esa capacitación que necesitamos todos los días, aprender cosas nuevas para poder realizar y desempeñar nuestras funciones de la mejor manera posible en servicio de los gobernados y respetando siempre los derechos humanos. Muchas gracias, agradezco mucho la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que hacemos todos los días en el Centro de Justicia Penal Federal aquí en Coatzacoalcos, donde estoy adscrito como juez de distrito en funciones de control. Muchas gracias. Y permítame leer su constancia. La Universidad de Negocios de Tabasco otorga el presente reconocimiento a José Luis Díaz Pereira por su participación en el primer Congreso Internacional Virtual de Derecho Procesal con el tema La prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, impartido en esta casa de estudios en la ciudad de Cárdenas, Tabasco, octubre de 2020. Pues muchísimas gracias, juez José Luis, de verdad. Al contrario, gracias a ustedes y gracias a todas las personas que se conectaron para escucharnos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentarle su constancia al otro ponente, el doctor Jonathan Walter Solís Johnson. Él pertenece al Instituto Internacional de Ciencias Jurídicas y Filosóficas y nos presentó ese tema tan importante y que todos también tenemos muchísimas dudas porque no sabemos muy bien cómo es que va a ser este Registro Nacional de Detención. De verdad agradezco muchísimo su disertación, excelente ponencia, creo que fue muy beneficioso para todos escucharle, doctor Jonathan Walter. Muy agradecido con todos ustedes, me sentí muy contento de poder compartir. Les invito, no dejen de leer Ley Nacional del Registro de las Detenciones, los lineamientos, y a seguirnos capacitando y a la orden, lo que se les ofrezca, yo estoy para servirles. Muchísimas gracias, doctor. Me permito leer su reconocimiento. La Universidad de Negocios de Tabasco otorga el presente reconocimiento a Jonathan Walter Solís Johnson por su participación en el primer Congreso Internacional Virtual de Derecho Procesal con el tema Registro Nacional de Detención, impartido en esta casa de estudios en la ciudad de Cárdenas, Tabasco, octubre de 2020. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, gracias. Y por último, a la doctora Ana Gabriela Hernández Villegas. Ella es jueza de control y tribunal de enjuiciamiento en el Poder Judicial del Estado de Tabasco y ha participado también con nosotros en otras ocasiones. Muchísimas gracias, doctora Ana Gabriela, por participar con su moderación, excelente como siempre, y siempre muy dispuesta a apoyar en estos temas académicos, y muchísimas gracias. Voy a leer su reconocimiento. La Universidad de Negocios de Tabasco otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana Gabriela Hernández Villegas por su participación como moderadora en el primer Congreso Internacional Virtual de Derecho Procesal en la Mesa Derecho Procesal Penal, impartido en esta casa de estudios, en la ciudad de Cárdenas, Tabasco, octubre de 2020. Muchas gracias, maestra, por permitir estos espacios bajo la magia de la tecnología. Estamos desde el Estado de México, Tabasco y Coatzacoalcos. Entonces, y Cárdenas, por supuesto. Entonces, muy contenta, un gran público que tuvimos y los grandes ponentes también. Muchísimas gracias, me reitero a sus órdenes, cuentan con mis datos y pues muy agradecida y muchas felicidades por este evento. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, por último quiero agradecer a todos los asistentes, muy en especial al magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva, que está con nosotros aquí y quien quiero volver a agradecer que el Tribunal Electoral de Tabasco nos ha ofrecido plataforma y todas sus redes para la difusión de este importante evento. Es un ejercicio internacional muy interesante, el primero que hace esta universidad, y yo creo que es uno de los primeros que hacemos a nivel estatal, ¿verdad, magistrado? Sí, es, estimada maestra Julissa.